Muy buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, Salud Educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da de estar ante ustedes una vez más en esta noche, en este primer domingo del mes de junio, para llevarle su programa favorito de todos los domingos, el programa más edificante que tiene la televisión dominicana y el mundo, porque también estamos a través de la red www.telecontacto.tv. En la noche de hoy, en vez de una invitada, tenemos dos invitadas. Ellas ambas son neurólogas. Se trata de la doctora Yajaira Franco Veras, quien es ya parte de nosotros, colaboradora del programa Soluciones Médicas, y la doctora Esmirna Yanisel Farrington. Ambas tienen una alta especialidad en neurología vascular, y en esta noche vamos a estar hablando acerca de lo que son los ACV, y vamos a hablar también de la asociación de accidentes cerebrovasculares con lo que está de moda, el coronavirus, y todo esto vamos a estar abordándolo. Así que buenas noches, doctora Franco, doctora Farrington, bienvenida a Soluciones Médicas. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias por la oportunidad de compartir. Muchas gracias por la oportunidad también. Cuando nosotros hablamos de ACV, generalmente la población lo conoce como derrame cerebral. ¿A qué nosotros nos estamos refiriendo? ¿Y qué significa estas siglas de ACV? ACV significa textualmente accidente cerebrovascular. Y hay un sinnúmero de terminologías médicas para hablar de la misma patología. Por ejemplo, escuchamos hablar ataque cerebral, derrame cerebral, trombosis cerebral. Los europeos regularmente lo llaman ictus. En otros lugares también dicen apoplejía. Y en Estados Unidos, en inglés, hablamos de stroke. Pero todos esos términos hacen énfasis a la misma patología. Y esto se trata básicamente, o sea, nuestro cerebro para su funcionamiento adecuado requiere un suministro constante de sangre. A través de ese suministro de sangre, nuestro cerebro recibe el oxígeno, los nutrientes, la glucosa y todos sus requerimientos para el funcionamiento adecuado. Ahora bien, si en algún momento ese suministro de sangre se interrumpe y no le llega el oxígeno y los nutrientes, entonces ocurre lo que llamamos un accidente cerebrovascular, causado por esa interrupción del suministro de sangre y de oxígeno. Y tenemos dos tipos de accidente cerebrovascular, el isquémico y el hemorrágico. El isquémico, cuando un vasito de sangre se tapa y una porción del cerebro deja de recibir sangre, y cuando un vaso se rompe y se derrama sangre en ese lecho cerebral. Entonces ahí tenemos básicamente un accidente cerebrovascular. ¿Qué factores tiene que para que un paciente tenga estos tipos de lesiones que hablado Franco? Bien, sabemos que tenemos factores que pueden ser modificables y no modificables. Se sabe también que la hipertensión arterial sigue siendo el primer factor de riesgo que puede generar. O sea, la presión alta. La presión alta. Sí, pero realmente en los últimos años se han hecho varios estudios que han designado como el tabaco, el uso del tabaco, como un factor realmente sumamente importante de estos eventos cerebrovasculares. Por supuesto, sabemos que los factores de la edad, el consumo de alcohol, pero el consumo de alcohol elevado. Realmente el consumo leve de alcohol no se ha relacionado, pero sí el consumo que llaman heavy, como pesado. Y factores, obviamente, como lo que es la diabetes, que son factores también importantes, la obesidad, el sedentarismo, el consumo de grasas, de colesterol. Y hay otros factores que no están descritos, que son pacientes que tienen ya una predisposición, como la hipertriglicemia familiar, que son ya factores intrínsecos del paciente, que el paciente como que viene con ellos. Pero de todos ellos, el más importante realmente es la hipertensión, que es el que se ha visto con mayor relación de los eventos. ¿Qué factores en nuestro país y cuál es la incidencia en nuestro país de estas lesiones cerebrovasculares? Porque era difícil nosotros ver este tipo de pacientes. Y todo el mundo, cuando le decía a fulanito le dio un derrame cerebral, pero como que ahora es tan común y verlos en pacientes en una edad que no acostumbrábamos, entonces parece que estamos teniendo mayor incidencia de este tipo de lesiones. Mire, doctor Manassés, cabe destacar, antes de responder esa preguntita,
cabe destacar que las enfermedades cerebrovasculares son enfermedades catastróficas. Catastróficas por la gran carga de discapacidad que produce el paciente, la gran carga de discapacidad que produce en la vida del paciente y en la sociedad como tal. O sea, cada día aumenta en el mundo 750.000 casos de accidentes cerebrovasculares. Bastante. Y de esos, el 25% son por lo regular accidentes cerebrovasculares recurrentes, o sea, pacientes que ya le dio un evento cerebrovascular y por falta de seguimiento y de control o de prevención tienen un segundo o un tercer derrame cerebral. También hay que destacar que son la segunda causa de muerte en el mundo. En todo el mundo, cada día mueren aproximadamente 7.000 personas. Solamente lo superan en muerte la enfermedad vascular. Y en relación a discapacidad, son la segunda causa de discapacidad, solamente superadas por la enfermedad de Alzheimer. Entonces entran en lo que llamamos enfermedades catastróficas. Entonces, por eso nuestro país está acostumbrado a ver que es un paciente mayor. Estas ni siquiera están en la calle, son personas que están en la casa, que no están en edad productiva. Pero cada día, el estilo de vida que llevamos y la falta de control de esos factores de riesgo, cada día estamos viendo más pacientes vasculares y sobre todo pacientes jóvenes. También por el uso de factores de riesgo, como mencionaba la doctora. El estilo de vida, el abuso de cigarrillo. El cigarrillo duplica el riesgo de ACV, el exceso de alcohol, el uso de drogas, la obesidad, la alimentación del paciente. Estos tipos de ataques pueden dar un aviso. Algunas veces escuchamos en la población decir, a fulanito le dio un comienzo de ataque. Ese comenzó a sentir mal. Avisa los derrames cerebrales, avisa la población, avisa los ACV cuando están, que están por venir o cuando podrían ocurrir en algunos pacientes. Usted sabe que hay una terminología que mucha gente la conoce como ataque isquémico transitorio. Algunas personas se dicen IA, AIT. Y definitivamente hay pacientes que hacen manifestación de ataque isquémico transitorio que no son más que síntomas característicos en cerebral, pero que se resuelven en la primera hora. Estos pacientes tienen un riesgo, se hace una escala de riesgo, un cálculo en una escala, en la cual se ha visto que tienen una predisposición a hacer eventos cerebrovasculares en los próximos 3 meses. Y dependiendo de su puntuación en la escala, uno puede calcular aproximadamente cuál es el % de riesgo que puede desarrollar este paciente un evento o un derrame cerebral en los próximos 3 meses. Hay pacientes, sin embargo, que no es exactamente que le avisen, sino que tienen muchos factores de riesgo y nunca se han chequeado, nunca se han hecho un Doppler de carótidas, que eso está en el screening de un paciente con factores de riesgo, un paciente diabético, un paciente obeso, y esos pacientes por sí tienen una predisposición elevada a hacer eventos, y tal vez en la casa hagan alguna manifestación, pero no se dan cuenta, no les llama la atención. Hacen, por ejemplo, una habla estropajosa que le dura 10 minutos, pero no se percata, no le dan importancia. Y realmente sí era un aviso, como usted dice, de evento, y nunca lo tomaron en cuenta, nunca fueron al médico, nunca fueron a urgencias, y ya cuando pasan 3 meses, hacen ya un infarto establecido. Okay. Eso hay que tomar en cuenta. Bien. ¿Quiénes afectan más con los accidentes cerebrovasculares, los hombres o las mujeres? Depende de la edad. O sea, la incidencia varía de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en la joven, por ejemplo, trombótica, en las mujeres, en la edad reproductiva, el embarazo, el posparto, y la gente un riesgo más alto. Pero ya cuando la mujer llega a la menopausia, prácticamente se equilibra el riesgo. Pero por encima de los 65 años, el hombre tiene aproximadamente 10 veces más riesgo de presentar un ACV. Bien. Doctora Farrington, usted mencionaba la enfermedad arteriosclerótica y mencionaba el Doppler de carótida. Lo que usted puede decir es que la bolita de grasa pueden subir y tapar una de las venitas o de los vasos a nivel cerebral. Fíjate que el infarto cerebral puede tener 2 formas, el isquémico. Una sea un cardioembolismo por un émbolo que lance el corazón por una manifestación cardíaca normal, obstruye ese vaso y causa la isquemia, ¿verdad? Pero también puede ser que usted a nivel de la carótida, de la arteria o en algún vaso craneal, una plaquita que tenga colesterol, o sea, que tenga grasa, que tenga plaquetas, fibrinas y cualquier emisión haga que esta placa se desprenda y lo lance y cause un infarto por el tromboto, ¿verdad? Por esas razones que comentaba, que realmente un paciente que se dé seguimiento y se vea que realmente no tiene factores ateroscleróticos, usted puede más o menos predisponer que se puede tener un infarto en un futuro por aterosclerosis. Y evidentemente un paciente que tenga una placa que sea vulnerable a nivel de la carótida tiene más factores de hacer un evento que uno que no la tenga. Por eso es importante y hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuáles son más peligrosos y cuáles quizás tienen un inicio o cuáles tienen una evolución más
fatal la evolución, los isquémicos o los hemorrágicos? Agraciadamente los ACV hemorrágicos. Y digo ¿Cómo va a ser? agraciadamente, sí, y digo agraciadamente porque son la menor cantidad de ACV. De los dos tipos de ACV, aproximadamente el ACV isquémico representa aproximadamente el 85%, mientras que el ACV hemorrágico es solo un 15% aproximadamente de los casos. Entonces, digo agraciadamente por eso, por los números, y esos hemorrágicos tienen peor pronóstico. Hay pacientitos que presentan un ACV hemorrágico que ni siquiera le da tiempo llegar a un centro de salud y recibir atención. Por lo regular, el ACV isquémico, la instauración es un poquito más insidiosa y da tiempo al paciente incluso a que lo podamos ayudar. A pesar de que la carga de discapacidad es importante y significativa, pero la evolución del hemorrágico es más rápida, más tórpida y el pronóstico es peor. Es peor. Y no tiene tratamiento. O sea, el ACV no, el tratamiento es de soporte en el paciente. El ACV isquémico tiene tratamiento que podemos aplicar y podemos ayudar a mejorar el paciente, salvarle la vida al paciente, mejorar su discapacidad y su calidad de vida. Se mencionó al principio como parte de los factores. Muchas veces el paciente dice, tenía la presión tan alta que estuvo a punto de darle un ataque cerebral. ¿Qué pasa con esa presión alta que puede producir un ataque cerebral, como llama la población? ¿Y cuál es el riesgo? Porque algunas veces nosotros vemos que el paciente nos dice, el médico dijo que la presión está alta y hay que irse bajando al paso, no se le puede bajar de golpe de una vez. Entonces, algunas veces el paciente no entiende cómo es que si la presión alta me puede producir un ataque, cómo es que no se me puede bajar de golpe. Yo quisiera que me la bajen para evitar un accidente cerebrovascular. Sí, fíjate, tenemos arterias que manejan diferentes, vamos a decir, niveles de presión. A nivel cerebral tenemos un polígono, una serie de arterias que irrigan diferentes partes del cerebro, y de estas arterias hay unas de las del tronco, de las que empieza la bifurcación cerebral. Y tenemos entonces que esta arteria es la que permite wow. Sí, eso pasa, es en vivo, no hay problema. Eso pasa en nuestro programa en vivo. Entendemos la línea y doctora Farrington resuelve con la niña. Esa irrigación cerebral, ¿cómo es que puede dañar un vaso? Okay. Continúa, Farrington. Pues, lo que comentaba era que de estas arterias manejan, ¿verdad?, cierto nivel de presión. Cuando esta presión como que sobrepasa el nivel que tiene pautado, ¿verdad?, controlar, puede haber una ruptura del vaso de la pared por daño endotelial y a la vez pasar lo que es una hemorragia cerebral, puesto que las hemorragias hipertensivas son las más comunes. De hecho, es más común que usted tenga un evento hemorrágico por hipertensión arterial que trasfusión isquémico per se, y es por este factor. Y también porque tenemos un sistema de autorregulación cerebral. Cuando el sistema de autorregulación cerebral se pierde, pues pasa entonces que empiezan los factores predisponentes a infarto cerebral. Inflamación, aumento de óxido nítrico, inflamación, aumento de citoquinas y, por supuesto, el mismo daño de la pared, y a su vez también factores que pueden pretender que se desprendan cualquier tipo de trombo que esté vulnerable, ¿verdad? Y estos factores entonces predisponen realmente a infarto cerebral. Por esa razón, la presión alta sí es importante y es un factor relacionado directamente con el infarto cerebral. ¿Por qué no bajarla de golpe? Pues lo que comenté, porque es un sistema de autorregulación cerebral. Si usted, por ejemplo, baja la presión de golpe, puede ser que el área de penumbre, el área salvable del infarto se pierda. Y esta es un área que puede ser recuperable si usted la trabaja a tiempo. Por esa razón hay que tomar en cuenta que no se puede tomar ninguna presión arterial y también hay que darle unos niveles óptimos para mantener esa salud cerebral. Y otra cosa, doctor, que por eso es importante individualizar el caso en particular. Entonces, en conclusión, como dice la doctora con relación a la hipertensión, el ACV hemorrágico, el más del 80% es directamente producido por hipertensión arterial. O sea, un pico de hipertensión, los vasitos del cerebro son vasitos de baja resistencia y un pico de hipertensión puede romper un vaso y producir un sangrado. Entonces, ese pacientito, cuando lo tenemos ingresado,
con una hemorragia hipertensiva se beneficia de un control estricto de presión y de mantener presiones normales para evitar que el vasito siga sangrando. Entonces, en el caso del isquémico, el ACV isquémico, donde un vasito se tapó por un trombito, un colito, ese paciente por autorregulación, el mismo cerebro hace que cuando la bomba falla, el cerebro produce tensión para esa zona del cerebro que no está recibiendo sangre, pueda traer vasos colaterales que puedan suplir sangre. Y esos vasitos colaterales se llaman hipertensión. Entonces, el ACV isquémico por autorregulación produce su propia hipertensión. Y ese pacientito no se beneficia de que se le baje la presión de golpe. Incluso las primeras 24 horas los mantenemos hipertensos con unos niveles que debemos individualizar en cada paciente que lo pueda tolerar para poder mantener colaterales y no hacer más daño y no crear más ACV isquémico. Ok. ¿Cómo nosotros hacemos un diagnóstico de ACV, tanto isquémico como hemorrágico? ¿Cuál es la forma? La clínica, algunos métodos de imágenes, ¿qué debemos hacer? Bueno, la clínica de un paciente con infarto cerebral ya realmente hay que, todo el mundo tiene que saberla. ¿Por qué? Porque las manifestaciones isquémicas o hemorrágicas pueden ser exactamente las mismas. Por tanto, una tomografía de cráneo siendo el gold estándar para usted diferenciar si el infarto es isquémico o hemorrágico, independientemente de la manifestación que usted tiene. Todavía no hay resonancia magnética esta primera línea, aunque ya está establecido que diferentes infartos, como el infarto del despertar, ya se recomienda la resonancia magnética de primera línea para usted reconocer si está en tiempo de ventana de tratamiento, pero todavía a nivel global la tomografía sigue siendo el gold estándar para usted diferenciar si el infarto es isquémico, hemorrágico y tomar una medida de manejo. Muchas veces no hay cambios en la tomografía, pero el paciente tiene clínica. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Por lo general, nosotros como radiólogos recomendamos hacer una tomografía control porque de forma muy particular yo he visto pacientes que tienen aparejo su sistema cerebral, todo su cerebral bien, y en 24 horas yo encontrarle una hipodensidad extensa de frontotemporal occipital, o sea, todo el cerebro de un lado. Entonces, ¿qué ocurre cuando esto no puede descubrirse aún el paciente teniendo clínica para que se dé en estos casos y que no se pueda detectar por la tomografía computarizada? Mire, doctor, en cuanto al ACV isquémico, tenemos un término que dice tiempo igual a cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que el ACV isquémico se va instaurando lentamente, en cuestión de segundos, minutos, horas. Cada minuto se muere aproximadamente 2 millones de neuronas en lo que es la masa cerebral. Entonces, va sumando cada minuto esa cantidad de neuronas y necesitamos que alcance una cantidad de tiempo, una cantidad de muerte neuronal para poder usar la tomografía. Entonces, tenemos eventos cerebrales que requieren 24 horas, 36 horas para poder ver por tomografía. Incluso hay eventos que nunca lo vamos a ver por tomografía. Los infartos pequeños, los infartos lacunares, los infartos en tallo cerebral. O sea, podemos nunca verlo en tomografía, y siempre hay una tomografía normal, pero el paciente sí tuvo un ACV. Entonces, por eso es que insistimos mucho en la parte vascular, en que los pacientes hacemos una tomografía de emergencia para descartar que se trata de una hemorragia. Pues no se trata de hemorragia, la tomografía está normal, asumimos por la clínica paciente un ACV isquémico e iniciamos tratamiento. Ya más adelante solicitamos la resonancia con la difusión y ahí podemos ver con certeza ACV. La resonancia va a ver la ACV independientemente del que tenga de instauración, del tamaño de la ACV y del área donde esté ubicado, ya sea en el cerebral. Y esa tomografía que no nos permite ver eventos nuevos, eventos hiperagudos, eventos muy pequeños o en la parte profunda del cerebro. Hay pacientes que hacen episodios muy parecidos a ACV y usted lo va a decir, parece que fue un ataque que le dio, pero después le pusieron, cuando llegó a la clínica y le pusieron azúcar, fue un bajón de azúcar. ¿Hay diagnóstico diferencial de alguna otra patología que pueda pensar el paciente que es un ACV cuando en sí no sea? Sí, de hecho tiene su nombre, se llama stroke mimics. Y los stroke mimics, definitivamente la causa más común de stroke mimics es la hipoglicemia, que son pacientes que simulan síntomas de infarto cerebral. Y llegan a urgencias y realmente está la guía, tiene pautas para esos pacientes antes de incluso a todo paciente que usted le llegue a urgencias, que tenga síntomas característicos de infarto cerebral, se hace una glicemia en el abordaje para usted descartar que sea hipoglicemia. Y también hay síndrome para los pacientes que tienen consumo excesivo de alcohol, pueden hacer síntomas sugestivos. Y síndromes, hay un síndrome que se llama MES, que se llama como stroke light, como que hacen hasta, a nivel de la resonancia magnética de la tomografía, hacen hasta infartos en difusión. Generalmente lo puede confundir con un infarto agudo y es parte de un paciente con este síndrome de MES. Y de hecho, pacientes que también
tengan consumo excesivo de drogas, sustancias recreativas, pueden hacer estas manifestaciones también. Y no tiene que ser un infarto cerebral, sino son secundarios al consumo de las sustancias. La lista es sumamente larga, doctora, es una lista bastante larga y en condiciones que pueden simular un ACV, las convulsiones están en esa lista, las meningitis, bueno, tenemos también los tumores cerebrales y muy específicamente las migrañas también. Las migraña hemipléjica tiene síntomas. Y no menos importante, doctor, tenemos la crisis histérica. Una patología que el marido salga de la casa, puede ser una ACV, una simulación de un ACV. Es lo que adolescente, o sea, mujer, puede ser por viceversa también, que el esposo sea que no quiera que la esposa salga. No es lo más común, hay que valorarlo. Sí, para una crisis también podría ser. Sí, vemos el 30% aproximadamente de los pacientes que simulan, o sea, que tienen mimic stroke, que simulan un ACV, son crisis histéricas. Y la mayoría son mujeres, obviamente. Sí. Pero todos esos pacientes que acabamos de mencionar, que tienen condiciones que simulan un ACV, hasta que se demuestre lo contrario, hay que tratarlo como un ACV. Como un ACV. Claro. Demuestre lo contrario. Ok. Es cierto que los pacientes mayores, cuando hablamos mayores, hablamos ya de pacientes de la tercera edad, tienen mejor evolución y se sanan más rápido que los pacientes jóvenes. Cuando hay pacientes se va claro. Usted sabe que hay estudios, porque realmente usted piensa que es un mito. En el mundo entero se pregunta lo mismo por la evolución de un paciente joven a un paciente anciano. En esos estudios recientes se ha visto que la meseta, los pacientes, por ejemplo, ancianos y los pacientes jóvenes que tienen infarto cerebral y que son pacientes funcionales y tienen, por ejemplo, pocos factores de riesgo, la evolución no tiene que ser distinta a un paciente joven. ¿Por qué? Porque ya incluso en la guía se estipuló que pacientes de 80, de 90 años se pueden trombolizar y tratar y la evolución ha sido buena. Que un paciente, por ejemplo, joven, que también tenga la misma manifestación, se tromboliza, pues también hace una buena evolución. Por lo que actualmente, realmente, sí es un paciente ya mayor que tenga factores de riesgo, porque una hipertensión elevada, una colesterolemia, pero todo depende de la información que le dé a usted a su llegada del NIH, o sea, la escala que se le hace al paciente antes de tratarlo. Hay pacientes jóvenes que vienen con 24 o con 20 de NIH y la evolución es tórpida. Hay pacientes mayores con 7, 8 de NIH y la evolución es buena, es tórpida. O sea que depende mucho del paciente. Hay que individualizar cada caso para uno realmente responder esa pregunta. No sé qué opina Yajaira. Hay muchos factores de riesgo que tienen que ver con esto. Y yo sé por dónde el doctor va. La gente lo que quiere decir con eso, porque son como mitos, como dice el doctor. Lo que pasa es que el joven hace un accidente vascular grande, puede terminar en craniectomía descompresiva, en ventilación mecánica, en cirugía de la cabeza para salvar la vida. Y queda acostado en una camita. Y a veces tenemos un paciente anciano que no se ve tan bien grande y el anciano está en su casa, pues el joven falleció, acostado en una cama. ¿Qué pasa con esto? Que el paciente con cerebro joven tiene un cerebro intacto, una masa cerebral intacta, a diferencia de un paciente con un cerebro mayor, que el cerebrito está atrofiado, en términos populares decimos el cerebrito está arrugado. Cuando tiene un derrame cerebral, si el derrame cerebral es grandecito, esa atrofia, esa disminución que tiene de la masa del cerebro, le permite a ese pacientito tolerar la hinchazón cerebral y le permite soportar más, o sea, le permite más sobrevida al paciente, a diferencia del paciente joven, que cuando el cerebro se hincha, no tiene hacia dónde hincharse o inflamarse o el edema hacia dónde ir y termina en otras condiciones y puede hasta morir. El pacientito mayor tolera mejor esto por la disminución de la masa cerebral. Otra cosa también, con relación a la recuperación, no es lo mismo la recuperación de un paciente joven. La recuperación de un paciente joven es mejor que la de un paciente mayor. Tenemos un paciente de 40 años y no de 80 con el mismo ACV, la proporción, el paciente joven que sobrevivió tiene mayor recuperación de el paciente mayor. Vamos a hablar también. Yo le he mencionado. Sí. Porque no hay tratamiento, porque hay muchas veces se decía que no había tratamiento para los ACV isquémicos. Incluso sustancias como la que nosotros utilizábamos, y digo nosotros, porque hace medicina general, como el piracetam, se está en duda de que eso en sí sirviera. Una especie decía, pónganselo, pero eso no va a ayudar a nada. Va a funcionar igual. Entonces, antes de eso, manifestaciones, por ejemplo, de un paciente que puede tener un ACV, hay que llevarlo rápido al médico. Estrategias, una estrategia que me gusta mucho porque realmente es muy práctica para la población, es la estrategia camaleón, en la cual es K de cara, reconoce si tiene la boca torcida, K es CA.
de mano, la mano caída, cualquier manifestación que tenga la mano débil, duele mi cuerpo, incluye mano o pie. Le, de lenguaje, que se describe mayormente como el habla estropajosa o la incapacidad para articular o arrastrar la lengua. Y on, llame al 911 si usted ve esta manifestación. Es lo más común. En Estados Unidos se llama BIFAS, que es lo mismo de face, o sea, lo mismo de cara, brazo y boca. Es lo más importante. Sí, por supuesto, hay muchísimas manifestaciones de infarto cerebral, pero lo más común es esto, que reconozcan estrategia de cara, mano y lenguaje. Y está escrito que si la población reconoce estos 3 síntomas, pueden reconocer fácilmente que es un infarto cerebral y acudir a urgencias. Otros síntomas son un poco más comunes que lo que la doctora mencionó, están los mareos, la visión doble, la pérdida súbita, la alteración súbita de la visión, dolores de cabeza, sobre todo cuando se trata de un accidente cerebrovascular hemorrágico, trastorno de la marcha, ocasionalmente también puede tener trastorno esfinteriano. Y una característica importante que tienen los accidentes cerebrovasculares, que su instauración es brusca, de forma súbita. Un paciente que está bien, totalmente bien, de forma súbita, o ya soplando, y de repente se le desvía la comisura labial o comienza a hablar estropajoso que habla. O sea, de forma súbita. Porque vemos la desviación de la comisura labial. Y hay pacientes que no se dan cuenta que tienen una desviación de la comisura labial. Entonces, tienen un cuadro que no sea tan grave y el paciente está varios días con un cervical. Sí, efectivamente. Me tocó un casito especial que duró 3 días en la casa, solamente tenía la comisura labial, el paciente, 60 años. Y la esposa mía, él tenía problemas de y ha pedido estar en la casa que el paciente se cuidara. Si es muy fuerte, pacientes que viven solitos, tienen unos síntomas y ellos no lo notan, y son otras personas que lo notan, mira, pero la caída, la boca está tallada, tú estás viendo bien, tú te estás chocando, estás caminando con dificultad, a veces es otro que lo nota. Y también síntomas que pueden ser síntomas de ACV frecuentes, calambres, adormecimientos, hormigueos. El paciente asume que puede ser otra causa y quedarse en la casa. Incluso hay un número grande de ACV que se llaman infartos silentes. Silentes, ocurrió el evento en el cerebrito, pero al parecer los síntomas fueron tan leves o tan vagos que el paciente no los notó. En pacientes migrañosos se ven mucho esos casos. También. Ok. Miren, ahora estamos hablando de COVID también, que no hemos hablado de eso, de COVID y los ACV, porque hemos visto como un aumento de los pacientes con ACV ahora en estos últimos días. ¿A qué se debe? ¿Se debe al estrés que están pasando las personas o hay ya estudios que demuestran que hay algún tipo de relación entre el virus y posibles ACV? Mira, hay varios estudios, bueno, miles, cientos de estudios de COVID. ¿Usted de México? Ella trajo la pandemia de México. Sí. ¿Qué usted vio allá? De los pacientes con COVID, se ha descrito que el 36% aproximadamente tienen manifestaciones neurológicas. ¿Cómo? ¿Pero eso es mucho? Sí, es mucho. Eso es mucho, 36%. Y de estos pacientes, aproximadamente el 6% están debutando con un infarto cerebral o con un evento cerebrovascular. De este 6% que han debutado con infarto de evolución, y se ha descrito que hacen pacientes jóvenes. Y el 40% se ha descrito que son en pacientes normales, edad media, edad adulta, 60, 70 años. Y llamó la atención ese más del 50% que eran pacientes jóvenes. Y por esa razón, New England Journal, en abril, lanzó un estudio en la cual lanzó una serie de casos, que fueron 5 casos que ellos presentaron, como 5 pacientes que no tenían manifestación de tos, de fiebre, y debutaron con SARS-CoV con infarto cerebral, con síntomas como lo que describimos, como fue la disartria, la paresia facial, la mano caída. Esos pacientes, por el protocolo de SARS-CoV, se le hizo la prueba de COVID y salieron positivos. Okay. Se le hace en el screening a los pacientes una tomografía, porque el nuevo protocolo que se ha escrito ahora es
hacer el famoso protocolo ictus protegido, en la cual los pacientes que son candidatos se le incluye un ataque de tórax, pero ¿qué pasa? Esos pacientes no tienen hallazgos en la tomografía de tórax, por lo que se descartó la posibilidad de que fuera una manifestación pulmonar, y ahí fue que la revista dio a entender que sí, que había relación con el COVID y los impactos cerebrales. O sea, lo que usted nos está diciendo es que en un paciente que probablemente no tenga hallazgo en la tomografía de tórax, nosotros vamos a encontrar manifestaciones neurológicas como los únicos hallazgos positivos que tiene COVID. Exactamente, eso fue lo que planteó en el estudio, lo que se hace. Y de ese 6% de impacto cerebral con ACV, debutó con ACV. Ok, excelente. O sea que hay que, señores, cada día nos sorprendemos con el COVID y de cosas. ¿Qué ha variado en cuanto al tratamiento para que los pacientes ahora no se mueran tanto como antes? Porque antes, un ACV, ya usted le veía signos de muerte y pensaba que ese paciente se iba a morir. Y Doctor, la tasa de mortalidad era mucho. ¿Qué ha variado en cuanto al tratamiento que se hacía antes y en lo que ustedes están haciendo ahora? Ustedes, por ejemplo, que tienen, aparte de neurología, tienen una alta especialidad en neurología vascular, que es imprescindible para el tratamiento y el seguimiento de pacientes con lesiones cerebrales. pues fíjese, doctor, hasta el año 1985, la evolución natural de los accidentes cerebrovasculares en todo el mundo era muerte y discapacidad. Esa era la evolución natural. Ya a partir de enero del año 86, luego de estudios que demostraron que había tratamientos trombolíticos capaces de ayudar a los pacientes y recuperar un número significativo de pacientes, ahí comenzó a cambiar el pronóstico del paciente con ACV y el manejo. Pero no es hasta aproximadamente en 2016 que hemos traído estos tratamientos, que hemos instaurado ya como tal el tratamiento en República Dominicana. Ya, por ejemplo, el doctor Faso, el primero que empezó en Santo Domingo, neurocirujano endovascular, empezó a trombolizar de forma ocasional, llegaban pacientitos en protocolo para recibir tratamiento de trombolisis y el doctor le daba tratamiento con buena mejoría. Ya luego nosotros... Cuando usted habla de trombolisis, usted habla de desbaratar un coágulo a nivel sí, de un vaso cerebral. Literal. Desde 2016 como tal, instalamos unidades de ACV y damos tratamiento de trombolisis combinado con trombectomía. Sí. La trombolisis consiste como el ACV isquémico, que es la mayor parte de los ACV. Consiste en una oclusión de un vasito en el cerebro, ya sea por regular por un trombito sanguíneo, un coágulo del corazón, o por un trombito, una plaquetita que se desprenda del carótida y vaya al cerebro. Esas son las causas comunes. Entonces, la trombolisis consiste en la administración endovenosa de un medicamento que se llama Altelasa o RTPA, y el medicamento trata de romper el coágulo, desbaratar el coagulito, así se abre el vasito y se reperfunda la zona del cerebro que no está haciendo. Entonces, combinamos ya también. Más adelante empezamos a hacer lo que es la trombectomía mecánica. Hasta el 2015 solamente hacíamos trombolisis endovenosa con este medicamento. Pero ya luego, en el 2015, se demostró que se puede hacer cateterismo al cerebro. Cateterismo como son los cateterismos cardíacos. También. Sí, introducir un catetercito por la misma vía, el mismo procedimiento, por el área inguinal, introducen los catéteres hasta el cerebro, y si el coagulito está en la parte proximal de los vasitos del cerebro, está en el coagulito o el trombito. Y esto ha dado una gran mejoría en los pacientes. Por ejemplo, si solamente el paciente recibe trombolisis con el medicamento, tiene una probabilidad de recuperación e independencia funcional de 33% aproximadamente. Pero cuando el paciente recibe trombolisis del medicamento más trombectomía mecánica, cateterismo del cerebro, tiene una probabilidad por encima del 70% de volver a ser independientemente funcional y reincorporarse en su vida social, laboral. Entonces, eso es lo que tenemos en el momento. Con esta modalidad de tratamiento que usted nos dice, esas secuelas neurológicas, como llama el pueblo llano, el paciente no queda lisiado, no queda con problemas para caminar, ni problemas de movilidad. Un grupo de pacientes pues podrán quedar de acuerdo sobre todo al tiempo en que reciban el tratamiento y si pueden recibir el tratamiento, porque le digo que con estos tratamientos un 77% es el promedio de pacientes que se van a curar. O sea que un menor paciente va a discapacitado. Doctora Farrington, ¿qué tan rápido debe ocurrir esta modalidad de tratamiento para que estas bondades que tienen estos tratamientos pueda beneficiar al paciente? ¿Qué tan rápido se puede hacer o hay que hacerlo una vez que se diagnostica el episodio? Hay una hora que se llama la hora de oro, la hora dorada,
que es la primera hora que el paciente llega a urgencias y que se trata. Lo que se recomienda es que el paciente siempre anote en una hoja a qué hora inició los síntomas. Si el paciente anota... Básicamente. Es lo que uno realmente trata de decir a la población, que la anote en una hoja. Que llegue a urgencias con esa hoja anotada con la hora que inició los síntomas. Primero teníamos estipulado que eran 3 horas, trabajamos al paciente, pero ya, por eso es que se han hecho, se probó la ventana 4.5 horas a pacientes candidatos. Para economía mecánica se extendió la ventana a 24 horas. Por tanto, un paciente que llegue a urgencias antes de las 4.5 horas de inicio de los síntomas es candidato para trombolisis endovenosa. Okay. Excelente, excelente. Doctora, es cierto que habla mucho de las horas, pero ¿qué pasa cuando estos accidentes ocurren mientras usted está durmiendo, en horas de la madrugada? Y es cierto que hay predilección por estas horas para que ocurran estos eventos. Estos pacientes, bueno, ya está estipulado. Antes, por ejemplo, los pacientes llegaban a emergencia, decían, yo me dormí a tal hora y amanecí así. Se llama EBC del despertar y se recomienda es preguntarle al paciente o que apunte el paciente en las urgencias cuándo fue la última hora que fue visto bien el paciente. Se acostó a las 10 de la noche y se acostó bien. El paciente llega a urgencias con un EBC del despertar y aquí lo que se recomienda entonces es, si lo que le comenté en la intervención, es hacer una resonancia magnética con la técnica de difusión FLAIR para ver si el infarto está establecido. Si, por ejemplo, el infarto no aparece en FLAIR, quiere decir que es probable que el paciente todavía sea candidato a tratamiento endovenoso. Ya si el infarto está en FLAIR, o sea, en esta fase de la resonancia magnética, quiere decir que ya pasaron ya 6 horas y es probable que no sea candidato para trombolisis endovenosa. Okay. Entonces, en cuanto a la hora que ocurren los eventos, porque hay muchos pacientes mayores que dicen, doctor, no me da a las 4, si me va a dar un ataque que me dé conmigo despierto y yo pueda avisar, porque los ataques ocurren siempre cuando amanece. Una vez refiriéndose a lo que podría causar el efecto cortisol en la mañana, pero no tenemos entonces, no hay ventaja en levantarse temprano para evitar un ataque. No hay ventaja, ¿no? Lamentablemente, doctor, no hay ventaja. No hay ventaja. O sea, no. que siguen durmiendo hasta las 6. Y eso es una mala suerte, Dios, porque realmente, si los accidentes ocurrieran en el transcurso del día, el paciente o el familiar rápidamente lo nota y pueden beneficiarse del tratamiento y evitar las complicaciones y discapacidad. El derrame cerebral y está tan malo que lo despacharon porque ya no hay nada que hacer. Eso es sí, esa percepción de que fue muy grande y que no hay que hacer y llévenselo para la casa. Doctor, donde todo el hospital público haciendo especialidad, eso ocurrió muy bien. O sea, hay la condición, y la condición de la emergencia, una camilla, y las condiciones eran tan difíciles que los familiares decidían llevárselo. Pero honestamente ya tengo 4 años trabajando a nivel privado y eso no ocurre a nivel privado. Okay. Realmente los familiar lleva a su paciente y decide solicitar ese servicio al paciente. No, sí, ocasionalmente sí, los pacientes que tienen una CV con mala calidad de vida, mala condición de vida, a veces le explicamos al familiar su condición y quiere llevarlo a la casa con los pacientes. O incluso a veces en casos tenemos que muy grave, pero damos una orientación familiar para que el familiar esté sus unas horas o sus unos días al paciente. Pero ya eso no se ve comúnmente, no se ve, rara vez. Bien. Me imagino que primero te se refiere también a nivel de discapacidad. Tal vez sí, ya quedan con discapacidad elevada, porque sea un infarto exceso o un infarto que requirió cardiovertido, si no veo con alguna gran discapacidad. Es difícil que las personas quizás que tienen. ¿Qué consejos le podemos dar a la población y a la teleaudiencia que nos mira para nosotros estar pendiente y tener una buena salud vascular cerebral y evitar? Lo primero es que todavía a esta altura de juego vemos pacientes de 90, 80 años, 70 años que llegan no. Sí, pero lo que pasa es que los factores de riesgo. Entonces, los pacientes adultos, en edad adulta, por encima de 45 años, deberían ocasionalmente, una vez en años, ir a un médico, aunque esté insano, a un internista o un médico primario, un médico familiar, a hacer un chequeo de rutina para conocer sus factores de riesgo. Entonces, básicamente, las recomendaciones son reconocer sus factores de riesgo y controlar los factores de riesgo, que ya la doctora anteriormente se lo había comentado. Es obeso, bajar de peso, hacer ejercicios.
sufre de la presión, usar su medicamento de la presión, controlar de la presión, es diabético, tratamiento, control de diabetes, tiene problemas de dieta, tiene problemas, una cosa importante, tiene una de televisión, usar su medicamento y otras recomendaciones, dime, tú consideras. No, que comentaba al principio, que realmente el protocolo de pacientes pues, que familiar, diabético, hipertenso o con esclerosis, el un gas que en el momento que se les equivoca la que se está ya que tres extremos van a flotar características que usted no puede captar en el momento que usted puede captar y evitar este desencadenante. El cigarrillo es importante, no fumar. Un cigarrillo es no fumar. Es no el cigarrillo es hacer, no emborracharse, el uso de drogas. Las drogas son importantes de los tipos de hacer, sobre todo ¿Es energizante? ¿Se hace algún tipo de lecciones? Sí, la bebida energizante se llama base B y también los anabólicos, los esteroides químicos, los multivitamínicos que usan los gimnasios. También. Bueno, el tiempo va a aplicar otro programa, a que nosotros vamos a tener una mayor salud. Entonces, primero vamos a hablar con la Esmina y el chef Phantom. ¿Dónde tenemos el de la doctora Phantom, neuróloga vascular? Sí, bueno, actualmente como es el país, está mismo en Moca, en la ciudad de Moca, pero próximamente está en Santiago. Ya próximamente daré la ubicación de mi contacto allá, pero estoy recién llegada a la República Dominicana. Sí, bienvenida doctora, ya sabe, comience a aplicar el conocimiento que eso es la población. Yo estoy en la economía. En el quinto, 09, y a los 829-921-6469. Y déjeme mencionar, disculpe, que en la clínica Corona tenemos la prioridad de actividad organizativa. Tenemos muy buenos resultados con nuestros pacientitos, lo hacemos de servicio, tanto como el estado del doctor. Y es el paciente que cuando tengan estos eventos, signos y síntomas de ACV, que vayan a la emergencia, que soliciten los servicios de ACV. Y una cosa importante, que los seguros médicos tienen cobertura para estos tratamientos. Sí, eso es una buena noticia. Son también muchas cosas. Sí, son muy costosos. La traqueotomía es altamente costosa, pero es buena, con el seguro médico, incluso sin cobertura. Ok, otra buena noticia, excelente. Entonces agradecemos a la doctora Yajaira Franco, clínica Cormina, neuróloga vascular, la doctora Esmina y Phantom, nos han acompañado en esta nota y nos han educado en cuanto a son lecciones vacunales, lecciones neurológicas también por el coronavirus. Así que vamos a estar pendientes de los pacientes con esos síntomas neurológicos y llevarlos donde el médico compete y las secuelas. A ustedes, amigos televidentes, gracias por la atención que cada domingo nos dispensa. El próximo domingo, un programa edificante para toda la familia. Así que pasen todo. Buenas noches. Gracias.